Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Hace 10 minutos, Tom giró a la izquierda en la autovía R445 y se encontró en una carretera secundaria desconocida que descendía bruscamente al principio, pero que gradualmente se fue nivelando después de aproximadamente 1 kilómetro. Había un marcado contraste entre las dos carreteras y, por paranoico que fuera, había algo extrañamente incómodo en viajar durante casi 160 kilómetros por carreteras iluminadas por farolas anaranjadas para, de repente, tomar una carretera en la que las únicas luces que se veían eran las de los faros del conductor y los ojos de gato que estaban dispersos a lo largo del medio de la carretera. La radio del coche finalmente perdió la señal, y Tom se quedó con el monótono roce de los neumáticos del coche sobre la gravilla descuidada como banda sonora durante el resto de su viaje. Sin perder de vista la carretera, estiró el brazo izquierdo y empezó a tantear el terreno en busca de las indicaciones que había impreso de Google Maps, mientras mantenía firmemente la mano derecha en el volante. Cuando su mano se posó sobre algo viscoso, decidió detenerse para echar un vistazo más de cerca. Tom detuvo lentamente su coche. Los faros se apagaron y la banda sonora se detuvo, dejándolo en una inquietante soledad en el campo oscuro y silencioso. Las sombras de los numerosos árboles frondosos y túpidos que protegían ambos lados de la carretera desaparecieron de la vista del parabrisas. Encendió la luz del compartimento que estaba justo encima de él, lo que le hizo sentirse seguro de nuevo. Se dio cuenta del oxímoron que había en eso. Sentirse más seguro al hacer algo que te hace más fácil de localizar solo en medio de la nada. Vio su hoja de instrucciones enterrada bajo las muchas latas de Red Bull vacías y paquetes de sándwich vacíos que cubrían el suelo de su coche, y los recogió. Justo cuando estaba estudiando las instrucciones por segunda vez esa noche, su teléfono empezó a sonar. Era su jefe Mark. Hola. ¿Qué tal? Tom. Hola, Tom. Sí, Mark. Dios mío, Tom, he estado intentando comunicarme contigo durante los últimos 15 minutos. ¿Dónde estás? La señal se ha ido, hombre. Estoy en medio de la nada. ¿Qué quieres de todos modos? Solo quería saber si estás bien. Me preocupaste, Tom. Pensé que te habían descubierto o, peor aún, que me habías abandonado. ¿Te he abandonado? ¿Por quién carajo me tomas? Ah, tengo una pregunta interesante para ti. ¿De qué tienes que preocuparte exactamente? Soy yo quien se está jugando el pellejo, no tú. Por favor, explícame exactamente los riesgos que estás corriendo aquí. Además, es solo un manantial de agua. Deja de actuar como si fuera el Área 51 o alguna mierda así. Que te joda. Si me hablas así una vez más, te reduciré al 10%. ¿Queda claro? Mark nunca había amenazado a Tom antes. No era que fuera una amenaza vacía. Mark casi siempre cumplía sus promesas, pero Tom nunca lo había oído hacer una mala. No podía tomarlo en serio porque era muy tacaño. La primera vez que Tom lo conoció, estaba sentado en su oficina y llevaba una camisa a cuadros roja y blanca que le quedaba 2 tallas más grande, junto con una corbata verde fluorescente muy corta y horrible. Cubriéndole el rostro llevaba unas gafas anchas y gruesas que agrandaban sus ojitos brillantes hasta triplicar su tamaño. Tenía el pelo muy encajonado y grasientamente peinado hacia atrás, con pequeños rizos que se movían incontrolablemente hacia arriba en diferentes lugares. Sin embargo, lo único que Tom nunca olvidaría de ese momento fue cuando posó sus ojos en el póster enmarcado de Magnum Pi justo encima de su escritorio. Eso, y lo primero que le había dicho en su vida. Soy Acuario, antes de señalar otro póster enmarcado de constelaciones de estrellas en la pared del fondo. Después de ese encuentro, Mark se ganó el apodo a sus espaldas de Asquarius, algo que Tom estaba seguro de que todavía desconocía. Tom imaginó que él sería la última persona con la que haría algo tan ilegal. Está bien, lo siento, tío, estoy un poco nervioso por todo esto. Pero no te preocupes por mí, sabes que puedes contar conmigo. En este momento estoy aparcado al costado de la carretera, a unos 5 minutos del manantial. Creo que hay 3 giros a la derecha a la vuelta de la esquina, sí, 3. Estoy tratando de averiguar cuál es. Está bien. Ahora que lo pienso, también imprimí las instrucciones hace unos días. No sé dónde están en este momento, pero las buscaré en mi teléfono de todos modos. Sin embargo, hasta donde recuerdo, era el primer giro a la derecha. Sí, tío, el primero que suena perfecto. Tom pasó la página. Sí, el primero. Está bien, hasta ahora lo estás haciendo muy bien, Tom. Sabía que podía confiar en ti. Recuerda, todo lo que tienes que hacer es entrar, grabar un video, tomar algunas fotografías, encontrar todo lo que puedas y luego salir de allí. Ojalá fuera tan fácil, pero gracias de todos modos. Dime, ¿por qué no me permiten usar una cámara adecuada?
El video tiene que parecer amateur. Usa solo tu teléfono, Tom, nada profesional. Simplemente graba el metraje para mí, tráeme tu teléfono y luego haré el resto. Está bien, gracias. Nos vemos. Espera, Tom, una cosa más, si me lo permites. Cuando no querías oírla, la voz de Tom parecía más intimidante que molesta, y Tom esperaba esto último. No me arruines esto. El clic al colgar fue lo más comprensivo que Tom había oído en toda la noche. Está bien, nos vemos, maldito imbécil, dijo, no sin antes comprobar el teléfono para asegurarse de que se había ido. Tom volvió a guardar el teléfono en el bolsillo de sus pantalones, estirando la tela vaquera tanto como pudo con el pulgar y el índice. Se dio la vuelta para volver a su coche después de haber caminado sin pensar unos metros hacia adelante mientras hablaba por teléfono con Mark. Fijó la mirada en la luz del compartimento que todavía emanaba intensamente de su coche, y cada paso desplazaba su visión de la luz hacia arriba y hacia abajo en el vasto entorno negro como boca de lobo, casi como si se estuviera acercando a la luz al final del túnel. Otro oxímoron, pensó Tom para sí mismo. La parte más difícil de su misión no deseada todavía le quedaba por delante. Tom volvió a entrar en el coche, dejando la luz encendida. Del portavasos, cogió la botella de muestra de agua que había traído consigo y bebió el último trago, dejando solo un hilillo en la botella. Observó cómo ese mismo hilillo se deslizaba por el borde interior y se rompía en gotas más pequeñas al tocar el fondo. Hizo girar del agua en su boca durante unos segundos antes de tragarla, estremeciéndose por el sabor abrumadoramente soso que le dejó en la boca. Como si la muerte misma estuviera descendiendo por mi garganta, pensó para sí mismo, como agua con el mismo sabor pero que no refresca. Como si estuviera condimentada con la arcilla más seca de un viejo cementerio. Tenerla en el cálido coche con la tapa abierta no le ha hecho mucho favor. Vallentuli Sport, leyó Tom en la etiqueta en voz baja. Era un nombre increíblemente genérico para agua embotellada, pero ¿qué otra cosa se podía esperar de una marca de supermercado? Tom siempre tenía este producto en su prensa en casa, y muchos de sus colegas llevaban esta misma agua al trabajo todos los días. Sin embargo, fue una mañana extraña cuando casi todos los presentes, incluido él mismo, notaron y luego se quejaron, casi al mismo tiempo, de lo mal que había sabido de repente el agua embotellada. Embotellada en la fuente de Vallentuli Springs, continuó susurrando. Tom apretó el frío y dentado metal de la llave de su coche y la usó para arrastrar todo el juego de llaves por el salpicadero. Los llaveros emitieron un extraño sonido de deformación al deslizarse por el borde curvo, y luego tintinearon brevemente mientras colgaban en el aire antes de estabilizarse finalmente. Justo cuando estaba a punto de apagar de nuevo la luz del compartimento y emprender el resto de su viaje, un fuerte crujido procedente de los arbustos lo pilló desprevenido y le tensó todos los músculos del cuerpo. El horrible sabor del agua en mal estado volvió a aparecer. Tom mantuvo el interruptor bloqueado entre el pulgar y el índice, y giró la cabeza tan lentamente que sintió que los músculos del cuello se aflojaban de nuevo. Mientras levantaba la mano de la luz, el misterioso susurro regresó, solo que esta vez fue más fuerte y más prolongado. La fuente del sonido se movió y cambió de volumen, como si lo que fuera que estuviera agitándose en una lucha. Tom metió la llave en el encendido cuando el sonido se acercó por tercera vez, y giró la llave cuando finalmente se calmó de nuevo. El rugiente motor de Tom insufló vida al vasto y silencioso paisaje que lo rodeaba y, casi tan rápido como su motor había llenado ese vacío, un chirrido agudo y delgado surgió de los arbustos, tan fuerte que perforó la barrera del sonido de su auto, lo que obligó a Tom a agarrarse rápidamente a ambos oídos por el dolor y el miedo. Tom gritó de dolor, fijando sus ojos en las latas vacías de Red Bull que se sacudían y que podía sentir repiqueteando a sus pies. Al darse cuenta de que el inesperado chirrido había dejado a Tom inmóvil por reflejo, se puso en acción de inmediato, giró la llave que estaba en el contacto y golpeó el volante con ambas manos. Buscó desesperadamente la palanca de cambios y pisó a fondo el acelerador. Cuando las luces de sus faros iluminaron la carretera rural que se dirigía hacia él poco después y el intolerable gemido se disolvió rápidamente en silencio, el cuerpo tembloroso de Tom se llenó de alivio como si fueran telarañas que se quitan con una manguera de los huecos de una puerta de acero. Tom volvió a conectarse con su entorno después de unos segundos, después de haber sucumbido al surrealismo de lo que había vivido. Solo entonces se dio cuenta de lo peligrosamente rápido que iba en realidad. Disminuyó la velocidad e intentó mantener la concentración, algo que le resultó difícil con el corazón latiendo con fuerza en su caja torácica y los oídos zumbando entumecidos. Continuó por la carretera, sus pensamientos tan ocupados con lo que acababa de oír que casi se pierde la primera a la derecha hacia los muelles. Pisó los frenos de repente, lo que hizo que el coche se detuviera en llamas y con un chirrido. Giró a la derecha y continuó por esa carretera durante unos minutos, variando la velocidad según lo mucho que se había dejado llevar por sus propios pensamientos.
Al cabo de un rato, llegó a una entrada. Era un hueco en los setos, que consistía en una pequeña franja trapezoidal de grandes guijarros grises que separaba una pequeña valla de madera de la carretera. Condujo sobre los guijarros, con los neumáticos de goma haciendo crujir y haciendo ruido bajo el peso del coche. Tom encendió los faros para ver mejor el campo que había detrás de la valla. ¿Por qué no traje una linterna?, pensó. Al principio, el campo parecía muy básico, como un acre normal de pasto para la cría de ganado. No puede ser, pensó, ¿dónde está el valle? Tom se acercó a la valla con precaución. Sus faros reflejaban un pequeño cartel de plástico que estaba sujeto a la valla con bridas negras. Este inmueble está protegido por seguridad Kennedy, decía. Cuando Tom llegó a la valla, vio un pequeño valle que descendía unos cientos de metros hacia su izquierda. Valle in Tully Springs. Ahora estaba seguro de que los había encontrado. Tom sacó su teléfono del bolsillo y llamó a Mark. Hola Tom, respondió Mark después de 2 timbres. Oye, lo encontré. Los manantiales. Bien. Ahora, recuerda nuestro acuerdo. Entras, tomas fotos y vídeos, luego encuentras todo lo que puedas y te vas. Y, por favor, intenta ser lo más rápido posible. Sin embargo, dicho esto, Tom notó un cambio amenazador en su tono, no debes volver a mí con las manos vacías. Si lo haces, habrás terminado. No solo con esta misión, sino también con esta empresa. Es así de simple. ¿En serio? Me estás poniendo demasiada presión, hombre. Mark se detuvo un segundo y luego dejó escapar un suspiro de impaciencia. Muy bien, Tom, escúchame, y escúchame con atención. Estoy hablando muy en serio sobre esto, siseo Mark, y estoy empezando a pensar que no puedes entender lo serio que soy. Mark estaba empezando a asustarlo de verdad. El repentino veneno en su tono había blanqueado por completo las preconcepciones que Tom tenía sobre él. Está bien, por favor, cálmate, hombre. No me digas qué hacer él, no te lo estaba diciendo, solo estaba, no me digas lo que tengo que hacer, repitió rugiendo en el teléfono que chisporroteaba, y definitivamente no me interrumpas cuando estoy hablando contigo. Harías muy bien en saber cuál es tu posición conmigo, imbécil sin ambiciones, sin futuro y holgazán. Te lo explicaré una vez más, y más te vale asegurarte de que me lo dejes meter en ese maldito cráneo duro que tienes. Yo soy quien da las órdenes aquí. Yo soy quien te dice lo que tienes que hacer. Tú no me dices lo que tengo que hacer. De hecho, ni siquiera le dices a nadie en mi empresa lo que tiene que hacer. Soy yo para ti. Llegas tarde al trabajo, pareces algo que una rata sacó de la zanja, y pasas la mitad del día sin hacer nada, aportando nada más que tonterías especulativas a este periódico. Si esto fuera de otra manera, yo no sería el holgazán que está en una carretera solitaria y apartada, cumpliendo todas las órdenes que le gritan por teléfono. Si hubiéramos cambiado los papeles, no pasarían ni 3 minutos antes de que yo estuviera encima de ti como una torre blanca sobre un peón negro. ¿Sabes qué, Tom? Con gusto me sentaré aquí y escucharé todas las razones que se te ocurran para intentar salir airoso de esta. Adelante. Por favor. Entrétenme aquí. Si Tom no estuviera convencido de que Mark podía oírlo temblar a través del teléfono, habría pensado que estaba tan silencioso como fría era la noche. Pasaron unos segundos largos y sin palabras antes de que Mark volviera a hablar. Eso es lo que pensé. Tú no me dices qué hacer aquí, Tom. Tú eres quien trabaja para mí. No es al revés y nunca lo será. Tom se quedó sin palabras. Casi podía sentir la respiración pesada y húmeda de Mark que salía por los altavoces y le salpicaba la oreja derecha. Llevó el teléfono a la altura del pecho y lo sujetó con fuerza en la mano, sintiendo una mezcla vertiginosa de rabia ciega y confusión. Lentamente, volvió a acercar el teléfono a su oído. ¿Cuál es tu obsesión con esto?, preguntó suavemente, intentando con todas sus fuerzas recomponerse. ¿No lo entiendes en absoluto, Tom?, respondió, sonando más condescendiente que enojado esta vez. El agua con mal sabor y como toda esa gente se está enfermando por eso. Las semanas y semanas y eventualmente meses de investigaciones solo para que no encuentren nada, ni siquiera un rastro. Todo ese trabajo duro que se ha hecho solo para que no encuentren ninguna causa perjudicial. La gente ahí afuera ha estado haciendo todo este trabajo duro, pero lo han estado haciendo todo mal. ¿Qué quieres decir? Sabes que estoy hablando del escándalo de Valle in Tully, ¿verdad?, preguntó en tono burlón. Ya sabes, el caso en el que estás trabajando ahora. Por supuesto, respondió Tom, a quien cada vez le resultaba más difícil contener su temperamento. Oye, ¿qué te parece? En algo has acertado. Mark hizo una pausa por un momento después de decir eso. Tom permaneció en silencio. Piénsalo, Tom. Todas esas investigaciones que se llevaron a cabo en la planta de filtrado fueron en vano.
La respuesta ha estado flotando frente a todos durante todo este tiempo, pero todos han estado demasiado ocupados preguntándose por qué no en lugar de buscarla, comprenderla y descubrir qué es. Mark, no quiero faltarte el respeto, pero me estás contando cosas que ya sé. Quiero saber qué te pasa. Tom, ¿por qué cuando empezó todo esto se supuso inmediatamente que la culpa era de la empresa? ¿Y qué pasa con la fuente real de su agua? ¿Por qué nadie ha pensado que tal vez, solo tal vez, la fuente del agua, los manantiales de Vallentulli, sean el problema? Es fascinante hasta qué punto la gente lo ha ignorado convenientemente. Conveniente. Digo conveniente porque nos beneficia, pero no voy a arriesgarme a que sigamos dejando que esto pase desapercibido. Al final, nos van a ganar de mano. Tenemos la oportunidad de aferrarnos a algo que nos hará grandes. Vamos a revelar este escándalo, Tom, y el público no podrá creer lo ciegos que han sido. Piénsalo, Tom. Será aclamado como un momento histórico en la historia del periodismo. Y nosotros dos estaremos en el centro de todo. Por algún escándalo en una empresa de agua mineral. Sé que no parece gran cosa y, para ser sincero, no debería serlo, pero los medios de comunicación, el público, el misterio que lo rodea y la imposibilidad de encontrar pruebas concretas que respalden lo que está pasando, todo eso en conjunto ha hecho que esta historia se salga de proporciones que nunca debió haber tenido en primer lugar. Cuando revelemos que la respuesta era tan simple desde el principio y que nadie hasta nosotros había pensado siquiera en analizar un poco más de cerca todos los detalles, se hablará de ello durante semanas, meses y meses. La gente recordará esta historia durante años, pero lo más importante es que nos recordarán a nosotros. A los que la revelamos de la noche a la mañana y a los que aplicamos un enfoque de sentido común a un incidente demasiado complicado. A los que realmente decidimos intentar obtener la historia completa en lugar de todos los demás que simplemente se dedicaron a sacarle todo el dinero a la gente. Tenemos la oportunidad de hacer historia, de hacernos famosos. No deberías negarte eso, Tom, y a mí me dejarán colgado y abandonado antes de permitirte siquiera intentar negarme eso también. Estoy empezando a entender, mintió Tom. Lo siento, Mark, debería haberlo sabido. Aunque, hombre, hay algo que tengo que contarte. ¿Qué pasa, Tom? Hace apenas unos minutos, sucedió algo muy raro. Justo cuando me disponía a marcharme después de nuestra última llamada, oí un ruido muy fuerte que venía de entre los arbustos. Luego, cuando me disponía a marcharme, se oyó un chirrido muy fuerte. Todo el coche se sacudió, todo lo que había en el suelo empezó a temblar. Me afectó mucho, estaba muy asustado. ¿Estás seguro de que no fue solo un tejón o algo así? A menudo, cuando a alguien le sucede algo inesperado, su mente corre el riesgo de exagerar los hechos. Te lo digo, Mark, todo el auto empezó a temblar. ¿Cómo puede ser solo un tejón? No lo sé, Tom, esto no es asunto mío y tampoco debería ser asunto tuyo. Estás perdiendo un tiempo valioso preocupándote por estas nimiedades y también estás perdiendo el mío. Necesito que te concentres en mí, Tom, y que te asegures de que tienes una cabeza sensata bien colocada entre esos dos hombros tuyos. ¿Puedes hacer eso por mí? Sabes que puedo, solo estoy preocupado. Está bien. ¿Hay algo más o ya me puedo ir? Solo una cosa más, intenta hacerlo ágil. Todas esas cosas que dijiste sobre mí, si realmente las crees, ¿por qué me hiciste hacer esto por ti? ¿Por qué confías en mí para que haga esto por ti si crees que solo soy un holgazán patético? Mark permaneció en silencio por un breve momento. Tom, eres un joven muy inteligente, y puedo ver eso en ti, algo que muchos otros no pueden ver. Rechacé a muchos periodistas maravillosos y trabajadores la oportunidad de trabajar para mí porque te elegí a ti. Y te elegí porque me di cuenta de tu potencial. He depositado fe en ti en momentos en que otros gerentes te han llamado inútil. Dijeron que estaba cometiendo un error al depositar mi fe en ti. Por favor, Tom, demuéstrales que toda la fe que puse en ti estaba justificada. No voy a andarme con rodeos. Te falta motivación, te falta ambición y, para ser sincero, eres un holgazán. Te falta confianza y te falta fuerza de voluntad. Pero, Tom, he visto de lo que eres capaz. Recuerdo claramente cuando me enseñaste tu tesis durante tu inducción, y recuerdo claramente que me enseñaste toda la investigación que pusiste en ella. Entonces me di cuenta de que tienes algo realmente especial, que tienes montañas de potencial para ser un periodista innovador. Pero, sobre todo, ¿por qué estás ahí esta noche, en el campo, trabajando para mí? Eres discreto, sabes cuándo mostrar tus cartas y cuándo no, y para una misión tan confidencial, eres el único en quien puedo confiar. Tom se quedó con la boca abierta cuando escuchó el tono de colgar por segunda vez esa noche, y permaneció con la boca abierta mientras lo escuchaba sin pensar durante casi 2 minutos. Las palabras de Mark se repetían en su cabeza y se quedó quieto durante unos segundos tratando de entender lo que estaba diciendo.
A pesar de todos los elogios que Mark le dedicó hacia el final de la llamada, Tom seguía aferrándose a su arrebato y se dio cuenta de que empezaba a desconfiar de él. Por mucho que intentara estar en la misma página que Mark, no podía ver la lógica detrás de su forma de pensar. ¿Por qué tengo que entrar sin permiso en una propiedad para obtener alguna prueba? ¿Por qué no abrir una investigación o hacer pública esta información? Seguro que de esa manera puede seguir obteniendo el reconocimiento que tanto anhela. En la cabeza de Tom, nada de eso encajaba. Tom trepó la valla de madera, con cuidado de que los alambres no le engancharan ninguno de los desgarrones de los vaqueros. Recordó que al principio de la noche había identificado a Matt como ese hombre tembloroso, sin carácter, al que creía que no tendría ningún problema en coaccionar. En menos de una hora, los papeles se habían invertido por completo. Como algo que una rata sacó de la zanja, las palabras se repitieron con dolor en la mente de Tom cuando sus pies tocaron el césped. El rocío se filtraba a través de los zapatos y los calcetines de Tom, y sus pies se humedecían cada vez más con cada paso que daba por el campo. Después de casi 3 minutos de caminata, sus pasos comenzaron a bajar más rápido y con más fuerza, lo que significaba que estaba comenzando a descender por la colina. Se detuvo un momento para observar su entorno. Miró las ondas en el estanque apenas visible que reflejaban el cielo nublado de la noche. Sacó su teléfono del bolsillo una vez más, abrió la cámara y activó el flash para tener una vista clara. El destello iluminó todo su lado de la pendiente, tan brillante en la parte superior que se podían ver las gotas de rocío individuales en cada brizna de hierba, pero se desvaneció colina abajo en un resplandor tenue que casi llegaba a la orilla del estanque. Es más brillante de lo que pensaba. Mucho más brillante, pensó Tom. Tom reanudó su caminata, tratando de no resbalarse, algo que le resultaba difícil con zapatos de lona mientras bajaba por la hierba fría y húmeda. La orilla comenzó a hacerse más visible lentamente. Tom observó el proceso repetido de las delgadas filtraciones de agua que rezumaban del estanque mientras bajaba lentamente por la pendiente, un pie delante del otro. Humedecía la arena joven y llena de guijarros, antes de retroceder por un momento y luego rezumar de nuevo hacia la orilla. Cuando Tom pudo ver unos pocos pies más allá del estanque y sintió el crujido de la hierba y el crujido de los pequeños guijarros bajo ambas mitades de su pie izquierdo, abrió la grabadora de video. Tom se quedó quieto, sabiendo que cuando tuviera que moverse, tendría que arrastrarse por la orilla lenta y silenciosamente. Concentró sus sentidos en el estanque silencioso y ondulante por un rato, anticipando alguna forma de sonido o movimiento que esperaba poder rastrear. Las ondas eran fuertes y viajaban hacia el suroeste por distancias inesperadas antes de desaparecer en aguas menos profundas. Fue entonces cuando algo lo golpeó. La noche estaba silenciosa y el aire fresco estaba ausente incluso de la más ligera de las brisas. Un pez o un escarabajo acuático no podrían hacer eso, pensó Tom, así que ¿qué lo estaba causando? Tom siguió dirigiendo la luz brillante a través del estanque, como un reflector que viaja a través de un cielo de medianoche. La mantuvo quieta por un momento, estudiando las ondas que cruzaban la luz antes de desaparecer de nuevo en las sombras circundantes de las que emergieron. Se desplazó lentamente hacia la derecha, tratando de moverse en silencio, esperando que no fuera una criatura la que causaba las ondas, o al menos una que no se asustara si escuchaba el más mínimo sonido proveniente de una distancia lejana. Tom controló meticulosamente cada músculo de su cuerpo, asegurándose de no hacer ningún sonido que pudiera asustar a lo que fuera que estuviera causando la ondulación. Se movió a un lado con total concentración, haciéndolo por lo que parecieron ser un par de segundos. Miró el suelo alrededor de sus pies en busca de obstáculos, y luego volvió a mirar el teléfono. Cuando miró la hora en la parte superior de su pantalla, notó que ya habían pasado 3 minutos. Por extraño que pareciera que el tiempo había pasado tan rápido, lo que realmente había preocupado a Tom era cómo su batería había bajado drásticamente del 57% al 23% desde que dejó su auto. Sin embargo, descartó su preocupación y miró hacia el lago después de asegurarse de que no había nada frente a él que pudiera hacer ruido si chocaba de repente contra él. Se concentró en la luz y notó que las ondas ahora cruzaban hacia la luz a mayor velocidad y comenzaban a volverse más circulares. Me estoy acercando, pensó Tom. Tom dudó de repente cuando vislumbró una luz mucho más tenue en el extremo derecho de su ojo. Podía sentir que sus ojos se movían hacia la derecha, directamente hacia la parte posterior de su cráneo. Manteniendo la luz de la cámara fija en su posición actual, observó el misterioso resplandor moverse en las profundidades de la superficie durante aproximadamente 1 minuto. Había cientos de pequeñas partículas blancas descoloridas, todas burbujeando hacia arriba rápidamente antes de apagarse, pero la bola de luz en sí estaba fija en una sola posición y permanecía en un camino continuo, elevándose ligeramente y goteando hacia la derecha muy lentamente. Tom movió la luz de la cámara en busca de la zona de la superficie bajo la que se movía la bola de luz.
Descubrió una pequeña sección circular donde el agua burbujeaba y salpicaba ligeramente como un geyser en miniatura, y vio las ondas que se emitían hacia afuera a su alrededor. La observó, estupefacto por lo silenciosa que era. Intentó escucharla atentamente, pero todo lo que descubrió fue que el silencio del campo de medianoche se había vuelto de repente más inquietantemente inquietante. Colocó ambas manos sobre su teléfono, tratando de mantenerlas firmes, siguiendo con cautela la bola de luz mientras avanzaba muy lentamente por el estanque. Tom presionó el botón de grabación de video en la pantalla de su teléfono justo cuando la parte más tenue de la luz de la cámara se adentraba en el denso bosque de la orilla derecha. La bola de luz se hizo más alta y su parte superior dejó de burbujear hacia arriba, volviéndose más brillante y más consistente. Era como ver el reflejo de la luna deslizándose sobre el estanque en avance rápido. El resplandor seguía acercándose a la superficie, aproximadamente al mismo ritmo que se acercaba a la orilla derecha. Tom sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras seguía mirando las luces chispeantes desde el fondo, viéndolas evolucionar hasta convertirse en una figura sólida a medida que se acercaban a la superficie. Una sensación de morbo lo invadió cuando comenzaron a parecerse a algo vagamente humanoide. ¿Qué carajo?, susurró Tom para sí mismo, y el sonido de sus palabras se vio aumentado por el silencio sepulcral de los vastos manantiales. Su visión se volvió sin rumbo y desenfocada, y su teléfono comenzó a temblar entre las manos apretadas, lo que provocó que la luz de la cámara parpadeara violentamente en la superficie del estanque. Respiró pesadamente con incredulidad cuando comenzó a distinguir lo que parecían largas, gruesas y peludas rastas que se balanceaban lentamente hacia arriba y hacia abajo debajo del agua que burbujeaba inexplicablemente rápido. La luz humanoide se detuvo justo antes de la orilla del estanque. Permaneció allí, perfectamente quieta, sus únicos movimientos eran su cuerpo doblado por las ondas, que solo se veían a través de los ojos de Tom. Tom quería correr desesperadamente, pero el riesgo de volver a provocar el temperamento de Mark con imágenes incompletas lo asustaba más que el misterioso brillo del estanque. Se sentía como un ratón enjaulado. Tom la observó permanecer estancada, logrando controlar sus manos para que la luz pudiera permanecer más quieta. Mantuvo la cámara enfocada en ella lo más quieta que pudo, esperando que pronto se disolviera, se apagara, o que todas las partículas colapsaran en el fondo del lago y simplemente desapareciera. Había esperado que si regresaba con algo así, sería suficiente para que Mark pudiera reconstruir una historia. De repente, la luz se disparó hacia arriba desde el agua, sin siquiera emitir un zumbido, y el impulso hizo que miles de pequeñas gotas se elevaran por el aire y se esparcieran por todas partes como los escombros de una explosión. Tom, sorprendido por el movimiento inesperado, intentó concentrarse de nuevo después de estremecerse, todavía sintiéndose conmocionado. Cuando todas las gotas de agua volvieron a caer al lago sin hacer ningún sonido. Tom se quedó paralizado cuando analizó por completo la luz. Al principio, sus ojos no adaptados solo vieron un brillo tenue con forma de cilindro. Cuando sus ojos se sintonizaron después de que el impacto lo tomó desprevenido, finalmente pudo distinguirlo. Distinguió los pies abultados, largos y delgados que apuntaban hacia abajo, haciendo que sus piernas largas y delgadas parecieran zancos. Luego vio su vestido largo y desgarrado, y lo siguió hasta sus brazos nervudos y cadavéricos, que colgaban del peso de sus manos pusilánimes que lucían uñas largas, afiladas y dentadas. Lo siguió hacia arriba y hacia arriba hasta su pelo peludo, apelmazado y ondulado que coronaba una cabeza que colgaba en un ángulo tan bajo que parecía como si la parte superior de su columna vertebral se hubiera doblado lentamente y luego se hubiera roto de repente, arrojando la cabeza hacia adelante tan rápidamente que abrió grietas en la carne blanda y podrida de la piel descuidada de su cuello como una goma que se hubiera estirado hacia afuera desde que un niño intentó juntar los dos extremos. La cámara comenzó a rebotar violentamente de nuevo. Tom intentó razonar consigo mismo, pero la intrusión exterior de ella le quitó toda la lógica de la mente. Los únicos pensamientos que Tom pudo reunir fueron los pensamientos acelerados sobre la apariencia física de la luz. Observó al ser brillante levitar a través de las imágenes que estaba capturando con la cámara. Al igual que ella, Tom estaba congelado y estaba tratando por segunda vez esa noche, por diferentes razones, de no hacer ningún ruido. El ser permaneció completamente quieto, levitando sobre el estanque, con cada vez menos gotas cayendo silenciosamente en el estanque a medida que los segundos pasaban lentamente. Tom siguió observando al ser inmóvil a través del vídeo de la grabación, curioso por saber cuándo volvería a moverse, pero aterrorizado por la idea de que empezara a flotar hacia él. Sintió una brisa estridente que le acariciaba la piel, sintiendo la estimulación de la piel de gallina que le recorría los brazos y luego el torso. Su cara y su cuello, las únicas partes de piel que no estaban protegidas por su ropa, se sentían como si las hubieran rociado ligeramente con agua de una botella y luego se hubieran congelado rápidamente.
Continuó mirándola en la pantalla de su teléfono, pero el ser solo permaneció inmóvil, flotando en su posición fija sobre el agua, con la cabeza hundida en el pecho y la corona apuntando hacia el denso grupo de árboles de la orilla derecha. Tom inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba y tocó la parte superior de su teléfono para comprobar la duración de la batería. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había una media luna de luz pálida que protegía la parte superior de su visión. Una sensación de fatalidad lo consumió por completo. Volvió a mirar a la cámara y vio que la mujer blanca brillante seguía flotando sobre el agua en la misma posición, justo al lado de la orilla. Incluso a través de esta tensa experiencia, sintió un irónico alivio. Cuando levantó la cabeza por completo y miró hacia arriba, el rostro brillantemente iluminado de una mujer joven y descompuesta se encontró con él cara a cara. Tom gritó, se tambaleó unos metros hacia atrás mientras luchaba con el teléfono entre sus manos, antes de dejarlo caer sobre la arena unos metros a su derecha. Se arrastró hacia atrás tan rápido como pudo, abrumado por un miedo debilitante y una incertidumbre, tratando de alterar su cerebro para que adoptara un enfoque que le permitiera aislarse de esos sentimientos peligrosos. Se agarró a la arena con sus manos temblorosas, tratando de ponerse de pie, pero perdió el equilibrio y volvió a caer de espaldas. Cuando lo intentó por segunda vez, ella se había acercado a él y estableció un mayor contacto visual. Accidentalmente estudió su ser, viendo su cuello deformado que hacía que su cabeza sobresaliera hacia adelante como una serpiente depredadora, sus mejillas demacradas y llenas de cicatrices, sus ojos vacíos y sin párpados, y su boca invertida y de costado. Todo de un blanco brillante, delineado por delgadas líneas negras. Tom recuperó el equilibrio cuando los ojos vacíos de la mujer comenzaron a adquirir un tono naranja y sus labios invertidos se abrieron de lado, revelando sus enormes dientes triangulares. Ella levitó en el suelo a unos metros de distancia, elevándose sobre él y acercándose rápidamente, manteniendo su mirada naranja ardiente fija en los ojos paralizados de Tom. Podía sentirlos quemando una delgada línea invisible a través de sus ojos, perforando su delicado cráneo y disparándose directamente al centro de su cabeza. Tom recuperó el sentido, se dio la vuelta y dejó su teléfono en la orilla, y comenzó a correr regreso colina arriba. Sintió que el calor regresaba a su cuerpo cuando se alejó más de ella, como cálidas corrientes de vida que reabastecieron sus venas heladas. Segundos después de que Tom había empezado a correr, la mujer dejó escapar un largo y estridente gemido que Tom sintió vibrar en sus huesos, dejó un agudo zumbido en sus oídos y le dio una sensación tan mórbida de muerte que sus entrañas se sentían como el corazón podrido de una manzana. Tom hizo todo lo posible por ignorar sus gemidos, dando pasos enormes cuesta arriba y esforzándose al máximo para mantenerse a una gran distancia de ella. No podía oír el sonido de sus pies golpeando la hierba mojada a través del zumbido que obstruía sus dos oídos. En un par de segundos, su audición se había vuelto inútil, dejándolo incapaz de decir si ella seguía llorando o incluso si lo seguía. Justo antes de llegar a la cima, pudo sentir que se le ponía la piel de gallina de nuevo en la espalda. Giró su cuello frío hacia atrás, manteniendo el resto de su cuerpo corriendo hacia adelante, y vio su rostro enfurecido, sus ojos ardientes mirándolo fijamente a la espalda, sintiendo como miraban directamente a su alma y la convertían en ceniza negra y polvorienta. Tom llegó a la cima de la colina, su cuerpo cada vez se enfriaba más y más mientras corría sin rumbo en la oscuridad total, buscando la valla que había escalado al comienzo de la noche. Algo es diferente, Tom logró pensar lógicamente a través de la tormenta de su mente presa del pánico. Aunque estaba lleno de dudas, continuó corriendo, su cuerpo se volvió pesado por la fatiga, sus pulmones incapaces de seguir el ritmo de la demanda de su instinto de supervivencia. Todo su cuerpo temblaba por la sensación de congelación que lo encapsulaba. Mantuvo su velocidad y cuando entrecerró los ojos tan dolorosamente como pudo, luchando por hacer frente a la presión del ser que lo alcanzaba rápidamente, finalmente logró localizar la valla que estaba justo frente a él. Tom siguió corriendo, jadeando pesadamente, negociando en su mente con cualquier fuerza superior que pudiera existir para no quedarse sin fuerzas antes de llegar a la valla. Sin embargo, esta siguió acercándose cada vez más a él, su auto estacionado justo detrás de ella, y por un momento pareció que las súplicas desesperadas de Tom habían dado resultado. Algo todavía no está bien, se repitió a sí mismo con preocupación, ¿pero qué es? Sin embargo, continuó corriendo, ambas filas de dientes chocando entre sí, haciendo uso de toda la energía que tenía para alcanzar su auto. Finalmente se acercó a la valla, saltando sobre la segunda cornisa con ambos pies, saltando sobre ella y aterrizando con fuerza en el otro lado, enviando disparos de dolor a lo largo de sus piernas. Cogió lo más rápido que pudo para alejarse de la valla y revolvió su mano en su bolsillo en busca de las llaves de su auto, dándose la vuelta para vigilarla mientras lo hacía. La vio flotando inmóvil detrás de la valla, observando cada uno de sus movimientos, con la mirada de desprecio grabada en su rostro.
Tom no se detuvo a pensar por qué había dejado de seguirlo o por qué no estaba rondando la valla detrás de él. Todo lo que sabía era que una vez que estuviera en su auto y saliera de allí, estaría a salvo y nunca más tendría que recordar ese suceso. Presionó 2 veces el botón de apertura de sus llaves para entrar en su auto. No hay respuesta. Apoyó la palma de la mano en la ventana y volvió a intentarlo. No hubo respuesta. Introdujo la llave en el agujero y abrió el coche manualmente. Abrió la puerta, saltó al asiento y metió la llave en el contacto, mirando fijamente por el parabrisas mientras ella empezaba a quemarle la cabeza de nuevo con sus ojos anaranjados de fuego. Cuando giró las llaves, el coche no respondió. Vamos, 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 carajo. Pensó Tom frenéticamente. Lo intentó de nuevo, pero no hubo respuesta. Siguió intentándolo una y otra vez, pero siempre obtuvo el mismo resultado. El motor ni siquiera arrancaba y luego fallaba. Cada intento que hizo lo dejó sin respuesta. Tom se esforzó por organizar sus pensamientos. ¿Por qué falla el motor? Se quedó paralizado. Cuando estaba corriendo de regreso por el campo, se dio cuenta de que algo no iba bien. El campo estaba oscuro. Demasiado oscuro. Los faros del coche no estaban encendidos. Los dejó encendidos cuando trepó la valla por primera vez esa noche y luego caminó con dificultad por el campo frío y húmedo. Había dejado las luces encendidas y la batería del coche se había agotado. En un intento desesperado por escapar rápidamente, había abandonado su teléfono en la orilla. Se quedó mirando el volante con horror e incredulidad. Las palabras de Mark se repetían en su mente. Eres un imbécil sin ambiciones, un inútil y un holgazán. Como si sus mentes estuvieran sincronizadas, ella se elevó por encima de la valla y en el aire, luego levitó hacia adelante hasta que se perdió de vista desde el parabrisas y su resplandor emanó justo por encima del capó. Golpeó el techo del coche. Golpeó de nuevo. Y luego otra vez. Con el cuarto golpe se oyó un ruido desgarrador, y su mano blanca y brillante y sus uñas largas y afiladas atravesaron el techo de acero del coche. Luego siguió su otra mano y, con ambas, dobló el acero en líneas retorcidas e irregulares como si fueran suaves tiras de queso. Tom miró fijamente sus brillantes ojos anaranjados, su boca invertida abriéndose de lado, revelando esos dientes largos, afilados y horripilantes. Un hilo de saliva goteó de su boca y cayó sobre la mejilla de Tom, congelándolo y escociéndole al instante. Sus mejillas hundidas se hundieron hacia adentro mientras exhalaba una brisa helada de entre sus colmillos irregulares. Los ojos de Tom se llenaron de lágrimas sin control, mientras ella dejaba escapar un último gemido estremecedor. El coche empezó a temblar y Tom se quedó sordo rápidamente en unos segundos. Tom miró fijamente esos ojos ardientes, vacíos y anaranjados mientras ella se levantaba hacia el cielo nocturno, sus manos blancas y brillantes seguían agarrando los bordes del agujero irregular que había abierto. Sus brazos se estiraron elásticamente hacia atrás hasta longitudes imposibles. Tom movió la cabeza ligeramente hacia un lado y vio gotas de sangre caer sobre el asiento de lo que supuso que era uno de sus oídos zumbantes. Sus lágrimas ardientes le escocieron la cara tanto como la saliva fría de ella, pero cuando trató de levantar las manos para limpiarlas, descubrió que sus músculos se habían congelado. Cuando no sintió nada durante unos segundos más, lentamente giró el cuello hacia la izquierda y volvió a mirarla, y tan rápido como la vio una vez más, ella dejó escapar un grito estremecedor inaudible. Ella bajó a toda velocidad, todavía gritando con la boca torcida, mientras volaba hacia él a una velocidad trascendental. Lo último que sintió Tom fue su grito frío que le desprendió dolorosamente la piel del rostro, y su visión se desvaneció rápidamente al ver sus dientes afilados y dentados sobresaliendo de su boca mientras ella se elevaba borrosamente hacia él.